Hola, buenos días. Vamos a tratar una de las lecciones trascendentales desde el punto de vista clínico, que es la del embolismo. ¿Y por qué eso? Pues la cuestión es sencilla. Si nosotros tenemos dentro del torrente circulatorio algo que ocupa lugar, es decir, algo que no se puede mezclar con la sangre, llegará un momento en que esto se atascará. Por lo tanto, lo que tenemos que saber son las cosas que pueden circular dentro del torrente circulatorio que no son miscibles con la sangre, que en el fondo es un líquido fundamentalmente acuoso. No son miscibles con la sangre sustancias sólidas, por supuesto, pero también hay líquidos que no son miscibles en agua y, por supuesto, hay elementos gaseosos que tampoco son miscibles en agua. Eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy y vamos a ver las consecuencias clínicas que eso conlleva. Lo primero que tenemos que comprender es lo que significa émbolo. Émbolo significa etimológicamente tirar hacia adentro, o sea que es cualquier masa intravascular que se transporta por la sangre a un lugar fuera de su punto de origen. Y dentro de este torrente circulatorio pueden ocurrir dos cosas. Si esta masa no miscible es de muy pequeño tamaño, es fagocitada por los elementos del sistema reticuloendotelial, monocitos, células reticuloendoteliales, etc. Pero si la masa es de gran tamaño, va a ocurrir lo siguiente, que como el torrente circulatorio llega a un momento en que se estrecha, se hace cada vez más pequeño, se va a quedar atascada. En el momento que se queda atascada, el proceso de atascamiento se llama embolismo y la masa que se ha atascado se llama émbolo. Es decir, embolismo es el proceso de impactación de un émbolo en la luz vascular y un émbolo es una masa no miscible en el interior del torrente circulatorio que tiene capacidad de atascarse. Fíjense que las imágenes que estamos viendo son siempre ejemplos de trombos y luego veremos que es uno de los elementos fundamentales. Una vez sabemos lo que es la embolización, tenemos que saber por dónde puede atascarse una masa. Saliendo de dónde, a dónde llega, en el que el torrente circulatorio se hace cada vez más pequeño y se puede llegar a atascar. Vamos a empezar por el lado venoso. Imaginemos que la masa sale de toda la zona venosa, llega el retorno venoso al corazón, va al corazón derecho. El corazón derecho es muy grande, ahí no se puede atascar nada porque es la cavidad más grande de todo el torrente circulatorio, sale por la circulación menor y cuando llega al pulmón, ahí el torrente circulatorio se hace cada vez más pequeño, al final hasta transformarse en capilares. Por lo tanto, aquí sí se puede atascar. Es decir que cuando va por la vía de embolización venosa, la embolia que se produce es una embolia pulmonar. Otra vía de embolización, la arterial, es decir, la que sale o bien del pulmón, que no es habitual, o bien la que se produce en el propio corazón. Cuando emboliza, emboliza por vía arterial, es decir, sale por la vía sistémica general. ¿Y qué pasa? Pues cuando llega a los capilares de cualquier lugar de la vía sistémica puede quedarse atrapada. Por lo tanto, cuando la embolia es de origen arterial, tenemos un embolismo sistémico. ¿Pueden ocurrir más cosas? Pues sí, fíjense ustedes. Puede ocurrir que el elemento no miscible esté muy cerca de la zona paravertebral y cuando está muy cerca de la zona paravertebral tenemos el enorme inconveniente de que cuando nosotros hacemos presiones abdominales o tosemos, incluso hacemos presiones torácicas, revertimos momentáneamente la circulación sanguínea hacia atrás. Y hacia atrás, ¿qué tenemos cerca de esas cavidades? Pues tenemos las zonas paravertebrales. Entonces no es raro que se produzca una embolia
retrógrada que impacta fundamentalmente en la zona de la columna vertebral, y esta es otra forma de embolia que tenemos. Y ya por último, lo que parece obvio es que si uno está en la circulación venosa, lo que esté en la circulación venosa no puede pasar a la circulación arterial, porque antes se tendría que atascar por el pulmón. Pero tenemos alguna excepción, tenemos algún caso paradójico, que es lo que se denomina embolia paradójica, porque si tenemos el orificio interauricular abierto, puede ser que del lado derecho del corazón pase al lado izquierdo, y del lado izquierdo de una embolia sistémica, es decir, que una embolia de origen venoso pasa a ser sistémica en vez de ser pulmonar. Eso es muy raro. Aunque haya un porcentaje de personas que tienen el agujero de Bottal abierto, para que eso se produzca tiene que haber más presión en el lado derecho que el izquierdo, que en principio nunca hay, salvo que haya anomalías cardíacas, y el tipo de embolia que se produce desde el lado venoso hasta el lado arterial, lógicamente es rara, es paradójica, y por eso recibe el nombre de embolia paradójica. Vamos a ver casos de embolismo sistémico, casos reales. ¿Qué es lo habitual que embolice? Pues para el embolismo sistémico, el caso más corriente es el de la endocarditis cardíaca, es decir, se origina en el corazón, sale a nivel sistémico. Si sale a nivel sistémico, puede embolizar en cualquier lugar del torrente circulatorio. Aquí tenemos casos de embolización en el cerebro, tenemos casos de embolización incluso en la retina, tenemos casos de embolización en la piel. Como los émbolos son muy pequeñitos, porque ya dijimos el día pasado que estaban constituidos por verrugas de muy pequeño tamaño, lógicamente las lesiones que producen son muy pequeñas, y aquí ven puntitos hemorrágicos en la parte cutánea, o puntitos hemorrágicos dentro de la mucosa bucal, que es muy característico, o puntitos hemorrágicos dentro del riñón, que es muy característico, o si ya tenemos un embolismo de cierta calibre, entonces nos puede obliterar una arteria, como puede ocurrir aquí en el caso del el bazo. Cuando los elementos embolizan, y estamos hablando en este caso de los elementos sólidos, porque veremos que también embolizan otras cosas, como comprobaremos, cuando los elementos sólidos embolizan, los debemos obligatoriamente dividir en dos grandes grupos. Y la razón de que se dividen en dos grandes grupos es porque la consecuencia de esta embolia es muy diferente según que el agente sólido que emboliza esté vivo, o que el agente sólido que emboliza sea un cuerpo inerte, es decir, que no tenga vida. Si es un cuerpo inerte, el efecto que produce es el atascamiento. Entonces, cuerpos inertes son cualquier tipo de cuerpos extraños externos que puedan tener lugar, que se introduzca dentro del torrente circulatorio. Un ejemplo muy clásico es el de los polvos de talco. ¿Cómo podemos conseguir tener polvos de talco dentro de la vía venosa o arterial? Bueno, una de las razones podrían ser, por ejemplo, el talco de los guantes de los cirujanos. Eso ya está medianamente controlado, pero si una persona utiliza unos guantes con una gran cantidad de polvos de talco, que es lo que se utiliza para la conservación de la goma, para que no se pegue, y se pone en una zona quirúrgica con una serie de arterias o venas abiertas, pues lógicamente el talco emboliza. Esto en principio ya es anecdótico, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. El que sí es importante en el día de hoy es la adulteración de la droga. Muchas veces la droga que se consume por vía endovenosa, estamos hablando de la heroína, que en el fondo es un polvo blanco, se adultera con otro polvo blanco, que prácticamente desde el punto de vista organoléptico no hay diferencia, que es el polvo de talco. Y entonces cuando el drogadicto se inyecta por vía endovenosa sustancia como la heroína, se inyecta talco, y el talco es un elemento inerte no miscible, y por lo tanto va a embolizar, si es por vía endovenosa, va a embolizar a el pulmón. ¿Qué más? Pues restos de metralla, esquirlas de madera, cualquier cosa que se haya podido introducir en el torrente circulatorio y que pueda seguir hacia adelante.
Estos son cuerpos inertes, no nos interesan tanto como los agentes vivos. ¿Por qué los agentes vivos? Porque primero son los más frecuentes y segundo tienen consecuencias diferentes. Hay dos grandes grupos de agentes vivos. Aquí veis el ejemplo del ángel bueno y el ángel malo. Hay unos que son ángeles buenos, que serían agentes vivos inactivos, como es el caso de los trombos o de las placas de ateroma o de células parenquimatosas que pueden aparecer en la sangre. Tal es el caso, por ejemplo, de las células de la placenta. Después de un parto abre numerosas boquillas vasculares y podemos tener elementos del feto y elementos de la propia madre que entren dentro del torrente circulatorio. Incluye la placenta, el líquido amniótico o incluso a veces tenemos megacariocitos. En estados terminales, los megacariocitos, que son células monstruosas que se encuentran en la médula ósea y que en principio no pueden salir al torrente circulatorio, en los estados terminales en los que se rompe, se altera la circulación, pueden salir también del torrente circulatorio. Los más importantes, los trombos. ¿Por qué? Porque los trombos son el 99% de los émbolos, por lo tanto, esencial. ¿Qué producen fundamentalmente estas cosas? Pues estas cosas producen fundamentalmente atascamiento, aunque veremos que las células parenquimatosas pueden producir alguna otra cosa. Pero lo que nos preocupa son los agentes vivos activos. Esos agentes vivos activos significa que tienen tanta fuerza, que están tan activos, que cuando se atascan en el lugar distante continúan creciendo en el lugar distante. Estos se nos atascan y se nos mueren. Estos se nos atascan y continúan creciendo. Y este es el problema. Cuando continúan creciendo pueden ser exógenos. Las bacterias se atascan pero continúan creciendo, los parásitos se atascan pero continúan creciendo, e incluso de características endógenas, es decir, las propias células tumorales. Las propias células tumorales pueden salir a la sangre, van a lugares distantes, se atascan y continúan creciendo, y esto tiene sus consecuencias, como inmediatamente veremos. Los que son activos producen metástasis. ¿Qué significa esto? Pues que producen el mismo proceso en el lugar distante que en el lugar que los ha dado origen. Las bacterias nos entran, por ejemplo, por vía respiratoria, se pueden diseminar por todo el organismo y tenemos una metástasis bacteriana, tenemos una septicemia. Las células tumorales nos entran en el torrente circulatorio, se diseminan por el torrente circulatorio y tenemos una metástasis de estas células tumorales en un lugar distante, típicamente pues en el pulmón, por ejemplo, o en el hueso, etc. En cambio, estas células, que son también vivas y son inactivas, cuando se las saca de su lugar de origen, continúan viviendo durante un periodo, pero luego se mueren. Es decir, que durante un periodo de tiempo se implantan en este órgano donde se han atascado, crecen un poquito o no crecen, se mantienen vivas y luego desaparecen, se mueren. Eso es lo que se conoce con el nombre de implantación. Las células placentarias salen por vía venosa, por lo tanto se atascan en el pulmón, el embolismo es pulmonar. Allí están durante un periodo de tiempo vivas y luego degeneran. El líquido amniótico, 3/4 de lo mismo. Los megacariocitos, igualmente. Por lo tanto, hay una enorme diferencia entre que el agente vivo sea activo y que el agente vivo sea inactivo. El agente vivo activo produce metástasis, el inactivo o produce simplemente atascamiento, como es el caso de los trombos, o si las células pueden vivir en el lugar donde se atascan, producen fenómenos de implantación con degeneración subsiguiente. Aquí vemos, por ejemplo, ejemplos de metástasis, es decir, del ángel malo, del que cuando se atasca tiene capacidad de crecimiento en el lugar distante. ¿Qué vemos aquí? Pues aquí vemos una colonia bacteriana, aquí vemos otra colonia bacteriana, muy probablemente han venido de una endocarditis bacteriana. Aquí vemos un quiste hidatídico, una hidatidosis, una parasitosis transmitida por los perros que no se encuentra en Canarias, pero que en la península es relativamente corriente, que se ha implantado en el hígado.
¿Qué tenemos aquí? Metástasis de un tumor, por ejemplo, un tumor intestinal que ha dado metástasis a nivel de todo el hígado, o metástasis de un tumor, el que sea, que por vía endovenosa o por vía venosa ha llegado al pulmón y ha dado metástasis a nivel pulmonar múltiples. Esos son metástasis. Ahí crecen, ahí tienen vida propia y ahí continúan desarrollándose. Por lo tanto, esto es una metástasis. Solo tenemos como metástasis estos elementos vivos activos. No, tenemos otro ejemplo de metástasis que es muy curiosa, que es el calcio. El calcio es un elemento inerte, el calcio es un elemento que circula en la sangre, pero el calcio tiene la peculiaridad de que cuando se atasca, y la razón que tenemos que ver es por qué se atasca, porque normalmente el calcio está disuelto y no se tiene por qué atascar, cuando se atasca produce en el lugar distante lo mismo que en su lugar de origen. ¿Su lugar de origen cuál es? Su lugar de origen son los huesos. Sale de los huesos, se nos atasca en otro lugar. ¿Y qué hace en el otro lugar? Calcifica el otro lugar. Si calcifica el otro lugar, igual que calcifica los huesos, significa que es una metástasis, porque produce en el otro lugar el mismo proceso que en el lugar de origen. ¿Y cuándo se produce esto? Pues fíjense ustedes, para que el calcio que tenemos disuelto en la sangre se nos pueda depositar en un lugar, necesitamos que el pH de este lugar sea un pH básico, es decir, que sea un pH en el que predominen los iones OH negativos básicos. Para eso, para que se depositen en el hueso, lo que tenemos que tener es una enzima que alcalinice el medio. De ahí que para que se deposite el calcio tenemos fosfatasa alcalina en el hueso. Y si necesitamos que se deposite en cualquier otro lugar, es decir, para que se haga el mismo proceso, el otro lugar tiene que tener un pH básico. Normalmente, si las células tienen buen metabolismo, eliminan restos, eliminan iones hidrogeniones. Es decir, que nuestro organismo tiene la tendencia a eliminar un contenido ácido que luego se tampona y se mantiene en un pH neutro. Para que nosotros perdamos los iones ácidos de un territorio, lo que tiene que ocurrir es que las células de este territorio no tengan metabolismo o que las células de este territorio estén muertas. Cuando las células de este territorio no tienen metabolismo o están muertas, se puede depositar. O que pierda el territorio correspondiente y iones hidrogeniones, con lo cual el intersticio se hace alcalino. Y vamos a ver entonces dónde se nos deposita este calcio que aumenta en sangre periférica. Pues fíjense ustedes, se nos deposita en el pulmón. ¿Por qué? Porque el pulmón pierde CO2, el CO2 es ácido, son iones ácidos, y por lo tanto el medio intersticial del pulmón es alcalino. ¿Dónde más? En el riñón. ¿Por qué en el riñón? Porque el riñón pierde por los túbulos una gran cantidad de hidrogeniones. La orina es más o menos ácida y por lo tanto el pH del riñón es alcalino. ¿Dónde más? El estómago. El estómago pierde cantidad de clorhídrico. El clorhídrico son hidrogeniones y por lo tanto el intersticio es alcalino. Y luego lo que hemos dicho, si las células están muertas o si las células tienen muy bajo metabolismo, tampoco hay desechos ácidos y por lo tanto el medio es alcalino. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos demasiada cantidad de calcio, ¿y cuándo tenemos demasiada cantidad de calcio? Cuando tenemos patologías que nos aumentan el calcio en sangre. Tal es el caso, por ejemplo, de un hiperparatiroidismo. Nos saca el calcio de los huesos y ¿dónde nos los deposita? En el riñón, nos lo deposita en el pulmón, nos lo puede depositar en el estómago, etcétera, etcétera, que es el lugar donde está alcalinizado el medio. ¿Y a esto cómo se le va a llamar? Pues necesariamente metástasis, porque produce el mismo proceso que en su lugar de origen, calcifica el territorio donde asienta. Agentes vivos que son inactivos, aquellos que producen implantación. Fíjense ustedes esto, o sea, un embarazo de riesgo que tiene hemorragias, que permite la salida de líquido amniótico, que permite la salida de sebo
y escamas córneas del feto. ¿Y dónde va a embolizar? Si va por vía venosa, va a embolizar el pulmón y lo tenemos atrapado en el pulmón, pero esto al cabo de un tiempo desaparece. Por lo tanto, tenemos aquí el ángel bueno, el ángel que no permite el crecimiento de estas células, y estos son, lo que ven aquí son megacariocitos. ¿Qué más cosas pueden embolizar? Recuerden que dijimos que lo clásico son los elementos sólidos, pero también teníamos líquidos que no eran miscibles con el agua, y luego vamos a ver gases. Líquidos que no son miscibles con el agua, pues típicamente la grasa. Todo el mundo sabe que si ponemos una gota de aceite en un vaso de agua, pues el aceite no se mezcla con el agua. Por lo tanto, si eso ocurre en la sangre, el aceite va circulando a través de la sangre y emboliza en algún lugar. Típicamente las embolias grasas son lo que se conoce con el nombre del síndrome de Crash, que como su nombre indica es cuando se chafan, rompen, aplastan todos los huesos. ¿Cuál es el ejemplo más clásico? Pues el accidente de circulación, de moto, etcétera, etcétera. Cuando se aplastan todos los huesos, la masa que hay dentro de los huesos es grasa. Toda esa grasa sale al torrente circulatorio en las zonas de hemorragia, etcétera, sale por vía venosa. ¿Y dónde va a embolizar? Pues va a embolizar típicamente al pulmón. Aquí vemos un cacho de médula ósea hematopoyética, es decir, de la grasa que hay en el interior de los huesos que ha embolizado en el pulmón. Aquí vemos otro caso de embolismo graso, y aquí grasa pura, es decir, grasa que ha embolizado a nivel arterial en la zona del riñón. ¿Qué otras cosas no son miscibles con el agua? Pues otro de los ejemplos de cosas que no son miscibles con el agua son los gases. De hecho, los gases siguen lo que se conoce con el nombre de la ley de Henry, es decir, que la disolución de un gas en un líquido depende de la presión que tiene este gas sobre el líquido. Nosotros, el aire que respiramos tiene solo un 21% de oxígeno. Cuando nosotros introducimos aire en los pulmones y estos pasan a la sangre, un porcentaje importante es nitrógeno. Prácticamente el 80% del aire que respiramos es nitrógeno. Pero el nitrógeno está disuelto, es decir, tiene una presión determinada y por lo tanto nosotros no nos enteramos que el aire que respiramos es una mezcla de las dos cosas. El problema lo constituye cuando nosotros aumentamos la presión, es decir, cuando nosotros hacemos inmersión o nos vemos sometidos a una presión por algún mecanismo. Hacemos inmersión, bajamos hacia abajo metros y metros y metros, aumentamos la presión que ejerce la gravedad sobre nosotros, entonces disolvemos más el nitrógeno que tenemos. Si nosotros subiéramos hacia arriba, después, ustedes saben que cuando los buzos suben, bajan a lo mejor en 5 minutos, pero para subir tardan 30, y llevan un sistema de reloj especial para saber exactamente cuánto pueden subir y cuándo tienen que pararse. ¿Y eso por qué? Porque si suben rápidamente, el nitrógeno empieza a burbujear en el interior del torrente circulatorio. Y si el nitrógeno empieza a burbujear, se transforma en burbujas en el interior del torrente circulatorio, ¿qué hace? Se atasca, como no es miscible, produce verdaderos embolias de nitrógeno. Aquí la ven, o sea, esto es un vaso cerebral con vacuolas en su interior, que son las burbujas aéreas, o aquí un riñón con vacuolas en su interior, que son las burbujas aéreas. Por lo tanto, cuando el buzo tiene ese problema de descompresión o la descompresión es incorrecta, a veces intentan descomprimirse bien, pero cuando llegan en superficie se encuentran que la piel tiene manchas, hemorragias, etcétera. Eso significa que la compresión no ha sido correcta. Tienen que someterse a una cámara hiperbárica, tienen que someterse a un mecanismo de compresión para conseguir de nuevo que el nitrógeno se disuelva y por lo tanto no burbujee, y luego irlo descomprimiendo lentamente,
facilitando la disolución del nitrógeno sin necesidad de producir burbujas gaseosas. ¿Cuáles son, atendiendo a lo que hemos estado estudiando, cuáles son las embolias más frecuentes? Bueno, si nosotros sabemos que el émbolo más frecuente es el trombo y el trombo más frecuente es el venoso, ¿cuál va a ser la embolia más frecuente? Pues lógicamente la pulmonar. La cuestión es saber, ¿es igual en el pulmón derecho que en el pulmón izquierdo? Pues fíjense, no. ¿Por qué? ¿Por qué es más en el pulmón derecho que en el pulmón izquierdo? Porque si ustedes se dan cuenta de cómo salen las arterias pulmonares, si sale un émbolo por aquí, le es más fácil ir al pulmón derecho que hacer un arco para ir al pulmón izquierdo. Por lo tanto, si algo sale disparado en vía vertical, coge verticalmente la primera arteria que encuentra, y la primera arteria que encuentra es la del pulmón derecho, es decir, la arteria pulmonar derecha, y no la arteria pulmonar izquierda. Por lo tanto, la arteria pulmonar derecha tiene el 50% de los émbolos y la izquierda menos. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas? Pues como hasta ahora hemos dicho, todas las isquemias y los procesos dependen del tamaño del émbolo, es decir, de la extensión de la obliteración y de la rapidez de la oclusión. Si tenemos un émbolo extensísimo, ¿y qué significa extensísimo? Pues el clásico émbolo propagado, ese émbolo que tiene metros a veces de longitud y que puede llegar hasta el corazón. Si tenemos un émbolo propagado que se nos ha desprendido, nos forma remolinos y se nos atasca de forma masiva en las dos ramas. Entonces tenemos lo que se le llama un émbolo cabalgante. Se llama cabalgante porque coge, como en la silla de montar, las dos ramas de la arteria pulmonar, o en silla de montar. Y si no coge de forma masiva, sino que lo que tenemos son pequeñas obliteraciones, recuerden que nosotros dijimos que el pulmón era uno de los órganos que tenían aumentada la fibrinolisis. ¿Por qué? Porque recibía una gran cantidad de embolismos, fundamentalmente de tromboembolismos. Entonces, si tiene muy aumentada la fibrinolisis, para que realmente se produzcan obliteraciones en las pequeñas arterias, lo que tiene que ocurrir no solamente es que embolice, sino que la fibrinolisis, que normalmente está aumentada, se ve alterada. De tal manera que cuando nosotros estamos tratando de embolismos pulmonares que se repiten y que son crónicos, generalmente estamos no solamente hablando de que tenemos muchos émbolos, sino que también la fibrinolisis por algún motivo se ha visto disminuida o no es igualmente eficiente. Esto es un tromboembolismo pulmonar masivo. Observen que es un émbolo cabalgante que oblitera los dos lados del pulmón y por lo tanto produce la muerte prácticamente instantánea. Y luego tenemos el embolismo pulmonar crónico, que lo que produce son infartos, ya veremos de qué tipo, infartos de característica hemorrágica en el pulmón. Cuando nosotros tenemos un embolismo pulmonar masivo, ¿ya tenemos que dar por muerta a la persona? Pues no. No, les explico el porqué. Porque a veces no es tan masivo como parece, es decir, de entrada sí que se ha reducido el 60% de la circulación pulmonar, pero no porque se haya obliterado el 60%, sino porque a lo mejor se ha obliterado el 50% y el otro 50% a consecuencia del enorme golpe que ha recibido del embolismo ha sufrido una vasoconstricción refleja. De tal manera que si nosotros contenemos y mantenemos la vitalidad del individuo, es decir, mantenemos la circulación de este individuo, la vasoconstricción refleja puede ser que desaparezca y nos vuelva a pasar sangre hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, tromboembolismo pulmonar debe tratarse con resucitación durante 1 hora y con el tratamiento trombolítico correspondiente. Aquí tenemos un émbolo cabalgante enorme que ha venido de un émbolo propagado en forma remolinada que llega a obliterar las dos arterias pulmonares. Y con esto terminamos por hoy. Muchas gracias.